Yo he escuchado, estuve, digamos, intentando averiguar más allá de lo evidente de su currículum, que es un currículum muy bueno, qué información encontraba sobre él, y la verdad es que todas las recomendaciones han sido buenas. La línea, evidentemente, siendo el jefe del gabinete de asesores de Castilla, va a ser la misma en términos generales. Espero que se hagan los correctivos que se solicitaron en el debate de presupuesto, en la presentación de presupuesto en el Congreso, donde se llamó la atención sobre algunas decisiones que se han tomado que no nos parecen adecuadas. Pero en general creo que la línea va a continuar. Sí me parece que hay temas que no debieran de quedarse sin ser aclarados, como el de la ley Coca-Cola, que lo conversaremos en su momento cuando se trate de eso en particular, pero que de alguna manera cuando nosotros tengamos algunas diferencias con la gestión Castilla, sobre todo porque no supo virar el timón a tiempo y la evidencia ha sido la caída en el crecimiento hasta la recesión, por lo menos si lo lees de manera mensual, ¿no? No anual. Y yo creo que él cumplió un ciclo y lo cumplió con altas y con bajas, y esperemos que el nuevo ministro pueda continuar lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal, no echarle la culpa de todo a la regulación, que para mí no es solo regulación, a la regulación de temas ambientales, sino a la incapacidad de funcionarios de llevarlas a cabo, y que se hagan las correcciones que tienen que hacerse para que este presupuesto, que desde mi perspectiva no tiene una mirada social, pueda atender y corregir los problemas de CISFO, que ya se han corregido en temas indígenas, por ejemplo, este sistema de focalización de hogares que a priori deja fuera, por criterios de riqueza del distrito, a los pobres entre los pobres, que generalmente son abandonados en esa zona, sobre todo donde hay actividades extractivas. Creo que este ministro tiene grandes retos por delante. El tema tributario tiene que revisarse, el tema de AFPs para comenzar, eso que vence mañana. El tema de AFPs, si no se publica mañana, queda claro que el presidente quiere quitar el cuerpo sobre un tema que requiere una posición de parte del Ejecutivo clara, ¿no? El presidente García que también se reúna con los ministros de su periodo 85-90 para saber qué es lo que no tenemos que hacer, lo que no hay que hacer. No, yo creo que hay que escuchar a todos, ¿no? Hay que escuchar a todos y todos tendrán algo que decir. ¿De qué estás hablando, por favor? Pues, eso no hay que hacer. Eso no, de ninguna manera. No, yo creo que la inflación bruta o la inflación neta. Yo creo que lo que ha vivido el Perú en los últimos años no le corresponde a la decisión de una persona. Hemos tenido mucha suerte, se han tomado buenas decisiones, también se han tomado malas decisiones. Y esas sí son responsabilidad de los políticos, y me incluyo, que hemos tenido la dirección del país directa o indirectamente. Creo que así como en el caucho en su momento, como con la anchoveta, y no me canso de decirlo, los países tienen oportunidades por distintas coyunturas que no se le pueden atribuir a un hombre o a un grupo de hombres. Pero la falta el desaprovechamiento de esas oportunidades es lo que sí se puede atribuir. Eso es lo grave, y eso es lo que estamos dejando pasar. Nosotros tenemos una población juvenil importante que tendríamos que capacitar. La demanda de una serie de bienes por parte de Asia, pero también por parte de Europa, se va a satisfacer con o sin nosotros. Y este momento que nosotros llamábamos el Perú ahora o nunca, tiene un ciclo, y el ciclo está pasando, y es una pena, porque un país como el nuestro necesita ese tipo de oportunidades para dar el salto, ¿no? Así que, hay quienes piensan que ya lo dimos, yo creo que se necesitan 10 o 15 años más para... ¿no? Estamos con el impulso, pero cometiendo los errores de siempre, ¿no? Abandonando a la población más pobre, ignorándola, está fuera de la foto, echándole la culpa a la consulta previa, que era la oportunidad de que estas poblaciones sean escuchadas por incapacidad de funcionarios del gobierno de llevarla a cabo con eficacia, por falta de una visión intercultural. Creo que es importante que se reúna con todos, y me parece saludable que el APRA haya pedido esta reunión. Yo creo que es lo que debiera hacerse normalmente, ¿no? Todos tenemos cosas que decir, y él tendrá que tener el criterio de elegir cuáles lleva a la práctica y cuáles no. Pero el día que se presentó el presupuesto, se hicieron comentarios sobre una serie de decisiones tomadas, no el discurso político, Guido, que como ustedes saben no tiene nada que ver con la decisión política. La decisión política está plasmada en el presupuesto. Todo lo demás son babas. Es cuantificado. Exactamente. Eso es lo que yo voy a hacer por educación, 0.5 magia. Todo lo demás es cuento. ¿Y qué cosa voy a hacer yo por el programa integral de reparaciones? 20 millones. De 140, 20. Todo lo demás es cuento. Entonces, de lo que se trata es de revisar algunas decisiones que se han tomado que creo que son equivocadas, como que le han quitado 1.800.000 soles a los bomberos. Me parece una cosa que no tiene ninguna explicación. Los únicos que no se roban la plata, que no se aumentan el sueldo, que trabajan gratis, que apagan incendios.
le quitas plata. Sí, es inaceptable. Y eso se puede corregir, porque estamos ahora discutiendo pliego por pliego. Entonces hay que corregir las decisiones que han sido equivocadas y me parece que ese es el esfuerzo que tendría que hacerse en los próximos mes y medio. Por eso yo separo las críticas que hice al ministro Urresti en la época en la que estaba en alta, porque ahora hacer la crítica es fácil. Cuando estaba en alta, la crítica que hice por el juicio de Bustíos y por la conducta que él tenía en ese proceso, lo separo de su gestión. Yo creo que los cuestionamientos por el caso Bustíos son tan graves que él debió en ese momento dar un paso al costado porque el victimario o el presunto victimario no podía proteger a las víctimas. En fin, en eso me ratifico. Pero ya fuera de ese tema, el tema de su gestión era evidente que iba a dar los resultados que ha dado ahora, ¿no? Es puro bluff. Necesitamos, ¿sí? Estamos tan desesperados por ver una luz de esperanza al final del camino, que, digamos, nos ilusionó este hombre que parecía pues estar en todas partes y en ningún lado, pero inflar las cifras, jugar con la expectativa de la población me parece terrible. Claro, lo de la droga, que era yeso, es lo más dramático. Pero revisemos las cifras dadas por el presidente de la República en el mensaje a la Nación el 28 de julio. Eran imposibles de cumplir, imposibles. No solamente porque reflejaban en un año lo que se había hecho en 3, sino que además reflejaban cantidades que no se podían haber dado en los plazos en los cuales él había sido ministro. Entonces, en realidad, creo, le hubiera ido mejor sin dar cifras en primer lugar. En segundo lugar, creo que desgasta, no solamente a él, sino a la policía, este show permanente. Sí me parece importante, por supuesto, que él esté presente, que él esté en los operativos para que se pueda poner en evidencia la falta de gasolina, la falta de uniforme, la falta de armas. Todo eso me parece bien, que haya descubierto, lo conversé acá contigo en una reunión como esta. ¿Cómo es posible que recién sepa que el hospital de la policía es un desastre? O sea, salió como el gran héroe diciendo, vamos a arreglar el hospital de la policía. Oye, todo el que está un poquito vinculado al tema sabe que no hay medicinas, que los policías sufren no solamente de malos sueldos, sino de mala atención a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de seguridad, que tienen que judicializar sus procesos una vez que pierden la pierna, el brazo, el ojo o la vida. Entonces, que el señor lo descubra después de 2 días de ser ministro era para morirse de risa, ¿no? O sea, hubiera tenido que leer los informes simplemente. Entonces, creo que lo que él ha estado haciendo ha sido dar una ilusión, porque claro, los otros no aparecían o decían que la inseguridad era una percepción, y debemos buscar un perfil que, siendo capaz de comunicar con la verdad, también pueda transmitir la certeza de que sabe lo que se tiene que hacer. Y honestamente a mí el señor Urresti no me transmite me transmite la certeza de que quiere hacer algo, pero que no tiene la menor idea de qué. Entonces comienza a hacer un poco las cosas que la coyuntura le va poniendo al frente, sin mucha claridad de que el problema de la inseguridad ciudadana es multicausal. La hiperactividad no siempre conduce a buen puerto. Pero una pregunta para Marisol. ¿Esto que tú estás explicando debería conducir a la interpelación y a la censura de Urresti? Bueno, ya lo interpelamos. Yo he firmado la interpelación recientemente por el tema de la droga, pero en realidad lo que quiero es poner en evidencia cuando esté ahí, lo hubiera, por favor, revisen los audios de la presentación del presidente de la República el 28 de julio, de la presentación del gabinete, cuando fue a Najara y tuvo que responder el señor Urresti. En realidad yo veía un hombre cargado de buenas intenciones, pero está atacando el problema más grave del Estado, lo que puede convertirnos en un Estado fallido. O sea, la inseguridad es la primera responsabilidad, la seguridad en realidad es la primera responsabilidad de un Estado. No hay política criminal. Tienes 400 presos con tuberculosis en el Urigancho de 9.000. Eso significa que cada día que van 4.500 mujeres el día de visita de mujeres, salen 4.500 mujeres con TBC a la combi, a la línea azul, encima están en la cola durante horas, después se suben al... ¿De qué estamos hablando? Sí. Pero creo que... ¿Y también a Mayorga? Son situaciones distintas. La situación de Mayorga requería aclarar si él tenía clara la diferencia entre lo público y lo privado. Te he dado la pregunta en términos personales, no de bancada. ¿A ti qué sensación te dejó la presentación totalmente honesta. de Mayorga? Me dejó la sensación de que en el tema Interoil había una decisión tomada, que además me queda claro que se va a volver a tomar cuantas veces sea necesario ante la incapacidad del gobierno de llevar a cabo los procesos de licitación y de consulta previa que tienen que darse. Lote 1AB, Loreto, por darte un ejemplo, hay muchos más. Y eso me preocupa, porque con Mayorga o sin Mayorga, eso se va a dar. Porque no están haciendo las cosas que tienen que hacer. En el tema del correo de Karum y en fin, yo creo que a mí me gustaría mucho escuchar al ministro de Ambiente, que se ha permanecido callado en 27 presentaciones en un tema en el cual también debería decir qué cosa pasó, porque es él quien nos puede explicar cuál fue la información que él tuvo para haber dicho eso, porque según lo dicho por el ministro Mayorga, esto de Karum fue en realidad explotación de pozos en alta mar, que de ser así,
que es lo que él explicó, estaría bien. A mí solo me queda una duda de su larga exposición. Yo no me pude quedar hasta el final, así que yo estoy entre los que se fueron. Lamentablemente, en fin, tenía que irme. De las 61 preguntas pude quedarme más o menos hasta la pregunta número 30. Solo me quedó una duda, incluso de lo que he revisado con posterioridad, y es el tema de los estudios de impacto ambiental. Es decir, ¿dónde para él? Pero eso no tiene que ver en todo caso con... ¿Dónde se da la flexibilización? Exactamente. Eso no me ha quedado claro y por supuesto es por donde van en mis preguntas el 22. Pero eso es distinto a lo que pasa con Urresti, porque yo no dudo del conocimiento del doctor Mayorga, del ingeniero Mayorga. Creo que el señor conoce el sector y lo conoce bien. El tema es la línea entre lo público y lo privado. Y si va a poder permanecer en la línea correcta. Ese es un poco el tema con él. Con Urresti no tiene idea. Claro. O sea, entonces ya el cuestionamiento es peor, que es mucho más grave. Usted, señor, es un militar, seguramente el mejor militar del mundo. Usted se siente un héroe, además. ¿Cree que hizo lo correcto contra Sendero? Yo creo que no. Y cree que está haciendo lo correcto ahora. Pero yo no quiero militarizar la seguridad ciudadana. En eso yo discrepo de la posición de algunos colegas. Yo creo que a los militares se les entrena para la guerra. Y esto es un tema multicausal que tiene que ver con educación, que tiene que ver con espacios libres, que tiene que ver con recuperar los barrios, que tiene que ver con valores, que funcionen con el Ministerio Público. Y en el caso de... Cosa sí me gustó de él, que me parece que hay que reconocer, no en él, sino en lo que se está haciendo. Primero, que responde los pedidos de información, cosa que ya, algo es algo. A diferencia de Defensa, el 30% de los casos se archivan porque Defensa no manda información. El segundo tema es que tiene claro que el 2x1, no, que todo el mundo lo repetía, el 2x1, no es la respuesta o la única respuesta, quizás no lo sea. Y el tercer tema es que me parece que es el tema de la solución de los problemas de estado de bienestar de los policías, ¿no? Del hospital. Pero después de eso, claridad en lo que se necesita hacer en temas de seguridad ciudadana, la verdad es que no veo que tenga. Bueno, él Interesante, ¿no? Mira, yo creo que todos los honestos, provengan de donde provengan, debieran de quedarse. O sea, pueden no ser muy eficientes, ¿no? Pero digamos, si tienen una mirada de un Perú que crece, de un Perú integrado, de un Perú inclusivo, yo creo que todas las voces son buenas y todas las voces deben ser escuchadas. A los que hay que sacar... Más allá de simpatías o antipatías, o más allá de coincidencias puntuales. Somos, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a escucharnos un poco más, Guido. Creo que esta pelea absurda de políticos en realidad no solo no le importa a nadie, sino que nos distrae de los grandes retos. Sí, estamos todos representados en el Congreso, todas nuestras voces son importantes. El tema es que tenemos que sacar a los corruptos del juego. Y en eso tendríamos que estar todos juntos. Ningún partido está libre de que se le infiltre ni alguien financiado por narcotráfico, porque el narcotráfico juega así. El narcotráfico o bien te corrompe, bien te mata. Pues así funciona el crimen organizado. Entonces lo que tienes que hacer es identificar y que el narcotráfico, el crimen organizado entra a la política, eso es más viejo que Matusalén. O sea, en México, en Colombia, eso se ha hecho siempre. Y entre nosotros, no es... Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar todos los que tengan denuncias por corrupción, que evidentemente tengan visos de realidad, ¿no? Tampoco se trata de no privilegiar la presunción de inocencia, pero yo creo que también en esto juega el cuán honesto eres con tus cosas, ¿no? A mí me parece pésimo, por ejemplo, que García se haya escudado siempre en el Poder Judicial y nunca se haya atrevido... Todos los temas penales los resolvió porque prescribieron, o sea, por él se crearon leyes sobre el robo contumaz, se mandó mudar a Colombia, se fue a Francia, regresó, fue presidente, en fin. Creo que su partido, en el que yo no milito, y con toda seguridad no militariza jamás, se merece más respeto, ¿no? Entonces no puede ser que no te atrevas a llevar a cabo una investigación. Si él ha tenido un buen gobierno, que creo que lo ha tenido, obviamente me refiero al segundo, no merece el país que él nos explique. No vía una protección legal, sino sentarse y explicar, mira, esto pasó con los colegios emblemáticos, esto pasó con CEDAPAL, esto pasó con los narcoindultos. Yo creo que nos merecemos esa muestra de respeto. Y creo que este 56% que le hizo, o 40 y tantos, o no sé la verdad cuánto, que le dice, ándate a tu casa, lo que le está diciendo es, ¿sabes qué? Ya no te creo nada. Y con Toledo pasa lo mismo, ¿no? O sea, te reconozco la pelea que hiciste con los 4 suyos. Nunca estuve de acuerdo con su tesis de yo cholito, tú blanquito, porque yo creo que el Perú, lo maravilloso que tenemos es esta raza de Ingui y de Mandinga, ¿no? Este mestizaje del que mucha gente se avergüenza, pero que a mí me hace, de verdad me maravilla. Y creo que él ha tenido peleas importantes. Creo que Perú Posible es un partido que podría superar el caudillismo de los sismos nacionales, pero también hace muy mal en huir de Coteva, hizo muy mal en generar ese blindaje que al final se cayó solo cuando cayó su poder.
Y ahora pues vengo el 2016 y que no te estás sumando tú solo, ¿no? Y creo que le hace bien al país que la gente honesta entre a hacer política. Esto está creado y Carlos, en eso estoy segura que va a coincidir conmigo, aunque tengamos algunas miradas distintas, la política te expulsa. Cuando eres un tipo que se ha ganado la vida trabajando, o una mujer que se ha ganado la vida trabajando toda su vida, que tiene una familia normal, ha pecado, pues por ahí se ha pasado una luz roja o 2 o 10, por ahí pues, esas cosas normales, y esto te expulsa, o sea, te bota tanta cosa, tanta mezquindad, y hay que ser más tercos que eso, ¿no? O sea, hay que quedarnos, porque si no el país lo van a gobernar los sinvergüenzas. A ver. Sí, este tema empezó a llamar la atención en realidad del Congreso a propósito de sendos documentos de Serpar que nos hizo llegar en cuando se presentó el proyecto 3690. O sea, llega el proyecto 3690 y en paralelo empiezan a llegar documentos en donde se denunciaba la posibilidad de que a partir de su aprobación los parques zonales, que serían los principales afectados, pudieran incluso desaparecer. O sea, que no se contaría con el 90% de los ingresos fruto de la manera como se cotiza o como se establece el costo de un terreno en valor comercial y valor arancelario. O sea, la queja en realidad inicial era esa. Viene del propio Serpar. Sí, pero además documentada, pero claro, eran 500 documentos que decían todos más o menos lo mismo. Entonces todo el mundo dijo, bueno, cuando llegue la discusión lo veremos. O sea, pateas, como no te queda otra, pateas el tema para cuando el debate llegue al Pleno. Como es un proyecto del Ejecutivo, tiene prioridad en el debate por un tema constitucional. Lo grave de este proyecto no es en todo caso que el Ministerio de Vivienda, en este caso, o que Economía, o que el Ejecutivo considere que esa es una buena decisión, porque si eso fuera así, en todo caso discutes la oportunidad de la decisión. El tema es que en el contenido del proyecto se copia textualmente los argumentos de la Corporación Lindley cuando peleaba con la Municipalidad de Lima un tema de esta naturaleza, ¿no? Entonces, claro, ahí hay quién está tomando las decisiones en el Ejecutivo, o sea, quién está trabajando los proyectos del Ejecutivo. Y lo peor ya no es este plagio que ha sido comprobado y denunciado por el congresista Dahmer el día que se presentó el ministro de Economía. Lo grave no es eso, lo grave es que la pita termina rompiéndose por el funcionario o el asesor que, entre comillas, hizo el proyecto. Entonces, quiere decir que una persona, mira lo que ellos nos están diciendo con este, ¿cuál es el mensaje que le están dando al país? Un sinvergüenza, uno, podría ser que el proyecto llegara a que 130 galifardos termináramos aprobándolo. O sea, uno. Ya ni siquiera el ministro. Eso no parece verosímil, el viceministro puso su cargo a disposición, pero yo creo que es el ministro el que tendría que asumir las consecuencias de esto, ¿no? Ya entiendo que el asesor ya salió, pero claro, qué grave que tú le digas al país: mira, este chico copió los argumentos de la Corporación Lindley con citas y bueno, los hizo suyos, pues, y ya, por lo menos defiende el proyecto. Vamos a tener que hacer... Si es grave el plagio, que es gravísimo, y es grave que se le pretende echar a un hombre la culpa de eso... A un asesor, es peor que se retire el proyecto. Claro. Porque si tú se me está dijeras, reconociendo que ahí hubo algo claro, mal porque hecho. tú puedes decir, mira, este plagio estuvo mal, pero no, porque, en fin, no conocimos la fuente, claro. pero el fondo... lo compara, es correcto. Claro. No, o sea, no son los 8,5 millones que se ahorra Lindley y Pucusana, que además ha negado en todos los idiomas que tenga algo que ver en esto. Pero es, oye, si eso está mal y el plagio está mal, defiéndeme el proyecto como proyecto. Pero si ni siquiera son capaces de eso, en realidad queda muy mal parado el Ejecutivo. Es la plata, Guido, porque finalmente, mira, ya, vamos a suponer que la decisión sea inteligente, sea justa. Le das los 8 millones o los 20 millones a Serpar por otro lado. O sea, lo que te digo es, el Estado, si es que cree que tomó la decisión correcta porque el valor arancelario era lo que se debía hacer y no el valor comercial, y por eso iba a reactivar la economía y a todo ese tango, que defenda su proyecto 3690. Defiende su proyecto y di, mira, estos 20 millones que le quito a Serpar, sí, pues está muy mal porque los parques zonales son prioridad, toma la plata. Mira, voy a retirar el proyecto un momentito. Si retiras el proyecto, lo que me estás diciendo es que me metiste un petardo y que una persona movida por lo que fuese, iba a generar una ganancia de un montón de plata para un grupo en perjuicio de la población más pobre. Porque ¿quién usa los parques zonales? No usa los parques zonales la gente que tiene su club privado. Entonces aquí hay, de verdad, es otra de las cosas que hay que hacer. O sea, si el ministro Casilla salió o no salió por esto, yo honestamente creo que no. Esto debería haberlo dejado solucionado. Porque le deja a pobre Alonso una bomba. Entonces, aclaren bueno, el tema. Tiene varias. Yo quería aprovechar este segmento final y la libertad de Inchauste, y sobre la cual seguramente algo tienes que decir, para pedirte que nos muestres esta muestra, valga la redundancia, itinerante que está organizando la Fiscalía de la Nación
voy a dejar que lo diga la propia Marisol, pero es muy, muy, muy importante. Porque es una de las consecuencias tremendas de los años del senderismo en el Perú. Marisol. Sí, mira, sobre Inchausti, sobre el Movadef y sobre el terrorismo en general, yo creo que nadie en su sano juicio puede no cuestionarlo y no marcar distancia y decir, bueno, hay que perseguirlo. Pero igual que en el tema de Urresti, las cosas hay que hacerlas con inteligencia. 22 años han pasado para que recién nos pongamos a preocuparnos porque el terrorismo no se había capturado a Ismael Guzmán, pero no se había vencido el terrorismo. O sea, todavía está Quispe Palomino, que fue además el autor de la masacre más grande llevada a cabo por el terrorismo, que fue Soras, donde se mató a 117 personas a machetazos y a pedrazos el 16 de julio del 83, con además la tesis de Belaúnde de que eran navigeos. Entonces aquí yo creo que hay que sentarnos a revisar la historia. Y parte de esa historia es esto, que te agradezco la oportunidad que me das de decirlo. Todo el mundo habla de reconciliación y quiere pasar la página. Para pasar una página primero hay que leerla. Y la verdad, en nuestra historia hay 6.000 fosas pendientes de Ustedes se preguntarán, amigos, ¿qué cosa es esto? Marisol, cuéntanos, por favor. Bueno, esas son algunas prendas. Estas prendas están en este momento en exhibición. En realidad se llama reconocimiento de prendas el proceso. Se han logrado encontrar cuerpos, 60 cuerpos. Esos 60 cuerpos ya tienen identificados el ADN, pero necesitamos cruzar eso con los familiares. Estos son cuerpos que se han encontrado y que fueron inhumados, gente que fue asesinada hace 30 años. Esta ropa está siendo exhibida por primera vez en Lima. Siempre se exhibía en Ayacucho y la gente que vive en Lima no iba a ver si era su familia o no. Ya hay 3 personas que han identificado la ropa. Hay ropa de niñitos, hay ropa de mujeres, que evidentemente fueron víctimas de toda esta demencia que fue la violencia política iniciada por el terrorismo, pero avalada con conductas que violaban la ley de parte de algunos malos miembros del ejército. ¿Dónde se está exhibiendo esta muestra? El caso Cabitos, que es el caso de Ayacucho, en la Defensoría del Pueblo, en Girón Ucayali 398, en el Cercado de Lima, hasta el 17 de septiembre. Y el caso Cabitos, también, más Totos, se está exhibiendo en aldeas infantiles, donde hay muchas víctimas, lamentablemente, de este hecho también, en San Juan del Lurigancho, del viernes 19 al 21, pero también en la noche. Muchos de los que huyeron de Ayacucho están en San Juan del Lurigancho y trabajan ahí. Yo sé que no tienen tiempo, pero son familias que no tuvieron ni el tiempo ni los recursos para regresar a Ayacucho, donde estas prendas se encontraron, pero que ahora podrían ir a verlas a ellas. Y además decirles que estará en medicina legal tomando las muestras para el ADN y la idea es que estos 60 cuerpos puedan tener los entierros dignos que merecen y nos ayuden a conseguir un plan de exhumaciones pendientes.